Muy buenas noches, bienvenido sea usted a informarse con CDN, Canal de Noticias. Wilmer, buenas noches. Buenas noches, Manuel, buenas noches, amigos televidentes, sean bienvenidos a esta edición. Estamos listos para informarles de primera mano de lo que ha ocurrido tanto en el orden local, regional, nacional e internacional. Tenemos las informaciones, vamos a conocer nuestros titulares. Salvadoreños de diferentes lugares demandan pronta ayuda humanitaria ante la que enfrenta el país. 38 millones de dólares en impuestos no recaudados debido a la pandemia. Realizan pruebas del COVID-19 en Morazán, El Salvador. Costa Rica aprueba el matrimonio igualitario. Sectores religiosos reaccionan reprochando la medida. Le presentamos la historia de un emprendedor salvadoreño que elabora unos panes de leyenda. Esto y más a continuación en CDN, Canal de Noticias. Bien, vamos a conocer las estadísticas, Wilmer, que tenemos para este día. Hay buenas noticias, ya que se tuvieron este día 6 personas recuperadas. Esa es una buena información y también decirle a ustedes, amigos televidentes, que en las informaciones de los 2.042 casos confirmados que hay en el país, 793 son personas recuperadas. Hay 1.213 casos activos y 36 personas. Bien, esta es la información que se tiene a esta hora. 36 fallecidos, como ya lo decía Wilmer, 1.213 casos activados, 2.042 casos confirmados, es lo que se tiene hasta este momento. Vamos al detalle entonces de las informaciones. Y es que familias que viven en los conocidos mesones de El Salvador demandan pronta ayuda de parte de las autoridades. Algunos aseguran que solo pasan con un tiempo de comida al día debido a la crisis económica. La crisis de alimento a raíz del COVID-19 ha comenzado a impactar la economía de los hogares en San Miguel, El Salvador. En estos lugares conocidos como mesones, viven familias de forma hacinada, compartiendo el área de lavado, cocina, baños y el patio. La mayoría de estas familias viven del día a día vendiendo en el mercado de la ciudad. Ahora que el gobierno ha endurecido las medidas por la emergencia del COVID-19, solamente se le permite funcionar a los negocios esenciales, como supermercados, farmacias y venta de comida para llevar. El trabajo de estas personas no fue considerado esencial para el gobierno, razón por la cual muchos de ellos tienen más de 2 meses de no trabajar y subsisten con una comida al día. Sí, no podemos hacer nada, siempre tenemos que pagar ni los $300, nada de los del gobierno. Porque como vivimos en un mesón, yo lo entiendo, a veces la gente no tenemos recibo de luz. No salimos con el bono de los $300, no salimos. Nada, y ni pues si nosotros queremos pues los víveres, necesitamos víveres para comer. ¿Cómo estás haciendo para poder sobrevivir? Pues mire que aquí así pues pues sí, vaya, lo que teníamos pues ya lo gastamos. Un tiempo al día comemos, a veces cuando tenemos y cuando no pues no comemos, sí. El mesón Anthony se encuentra ubicado en la 10ª Avenida Norte, barrio La Cruz de San Miguel. Las 10 familias que ahí viven no salieron favorecidas con la ayuda de $300 ofrecida por el gobierno. Tampoco la municipalidad les ha ayudado, razón por la cual colocaron un rótulo en la puerta principal donde solicitan ayuda inmediata. La necesidad es grande. Ha habido de hecho algunos días que uno de ellos me han dicho, mire, no tenemos que comer. Yo administro, el lugar no es mío, pero lo administro, entonces ha habido que ayudarles o buscar la manera en qué forma se les ayuda con la comida, porque sí, han habido hasta 4 o 5 días que me han dicho, mire, no tenemos ni para la comida. Entonces, viendo la necesidad, se puso el rótulo y ya estamos esperando ayuda. Igual o peor situación están viviendo las personas en la mayoría de mesones. CDN constató la crisis alimentaria que se vive en otro lugar de la ciudad, donde sus residentes temen pedir ayuda porque son indocumentados que han llegado a trabajar a El Salvador, procedentes de Honduras, Nicaragua y Guatemala. Todos esperan que organizaciones de ayuda y el mismo gobierno acudan a su auxilio. Para CDN, informó Valmore Alvarado.
Y hablando del mismo tema, habitantes de las zonas rurales de El Salvador también solicitan pronta ayuda. En su mayoría aseguran no haber recibido ningún beneficio de parte del gobierno. Veamos el siguiente reporte de TRB. Ellos son habitantes de la colonia Bellavista de Cantón El Progreso de San Miguel, una de las comunidades donde la mayoría de las familias que residen en ella son de escasos recursos. Este día se reunieron para expresar que ya no tienen alimentos y que durante la emergencia no han recibido ningún tipo de ayuda. Aquí nosotros estamos pereciendo de víveres más que todo a través de esta situación que se ha presentado. Entonces nosotros lo que queremos pues de que pues sí los ayuden pues, porque la verdad de las cosas de que necesitamos aquí no solo yo, no, que aquí todos necesitamos, y la verdad de las cosas pues de que como trabajo no se haya, y aunque uno quiera trabajar por la situación pues que lo ha atravesado, no podemos salir a trabajar, va. Yo ahorita estoy trabajando, soy madre soltera, estoy trabajando en una pipianera de andar recortando pipianes, gano $3 al día. Necesitamos que lo vengan a ayudar con víveres. Son muchas familias de escasos recursos en esta comunidad, por lo que le piden a las entidades gubernamentales y municipales de su ayuda. Son 51 familias de que hay anotado en esta comunidad, este caserillo, y como 220 niños, y pues allí hay bastantes adultos en necesidad, como bien también de los niños, sería de bueno ya que los ayudaran pues en vitaminas también para los niños, ya que necesitan aquí vitaminas y así pastillas, a todo eso para los niños, hay bastante asistencia. Y hay bastante necesidad pues de todas esas 51 asistencias de familia en este cantón de aquí de la Bellavista. Pero también hay otras necesidades y ahora más que comenzó el invierno, sus casas no están soportando y se les filtra el agua. Yo ayer anduve aquí en la comunidad en unas viviendas que son 22 viviendas, de que hay una necesidad bastante de que necesitan lámina porque como el invierno se los ha acercado y pues eso pasa el agua a las casitas y eso lo necesitamos, esa ayuda de esas láminas. De las 22 viviendas yo pude sacar un número de 174 láminas. Si puede pues esa ayuda aprobar, pues la vamos a agradecer mucho. Y yo también necesito que me ayuden con unas láminas, porque ahorita que esté el invierno nos mojamos y a cada rato movemos las cosas cuando llueve. Con esta emergencia por COVID-19 son muchas las familias que se han visto afectadas y las de la colonia Bellavista es una de ellas. Y dicen que lo que más necesita son víveres ya que no tienen alimentos. Si usted desea colaborar puede coordinarlo con el presidente de la DESCO, Felipe Méndez, al número 7550-5110. Informó para Noticias TRB Marcos Rivera. Y en Morazán, El Salvador, autoridades de salud han desplazado a un equipo de especialistas para realizar pruebas de COVID-19 a la población. Veamos el reporte de nuestra afiliada Sol TV. Sivas y Morazán, de la mano con las unidades de salud comunitaria familiar del departamento de Morazán, están realizando toma de muestras con el método de hisopado faríngeo ante el COVID-19 que azota el país. Se están realizando toma de muestras para detectar casos de COVID-19, prácticamente estamos hablando de casos de personas asintomáticas. El objetivo es identificar qué tan alta puede ser la circulación viral en los municipios del departamento de Morazán. Al igual que esta jornada, pues ya hicimos jornadas en San Francisco Gotera, en Corinto, Jocoro, Divisadero, y hoy corresponde al municipio de Ocicala. Se nos asigna una cantidad de muestras a tomar por día, la cual debemos de dar respuesta. El objetivo de estas jornadas es identificar qué tan alta es la circulación viral de los municipios en el departamento de Morazán, que hasta el momento ha sido muy baja, gracias a la colaboración de la población. Las personas a las que está destinada esta prueba es específicamente al sector comercio, al sector, por ejemplo, vendedoras, los mercados, ferreterías, personas que en algún momento pues no han parado de trabajar durante la pandemia. Entonces es así como este día se están tomando 100 pruebas en el municipio de Ocicala. Se toman muestras representativas nada más
Es decir, no es a tomarles a todos los de la ferretería, por poner un ejemplo, no es a tomarles a todos los del establecimiento que vende alimentos, sino que es una muestra nada más, lo cual nos identificaría. Si alguien resultare positivo, pues es muy probable que los demás también. Ya han realizado estas jornadas en Corinto, Jocoro, Divisadero y hoy en el municipio de Ocicala, llevando a cabo entre 75 y 100 pruebas al azar a la población que no ha dejado de laborar en el transcurso de la pandemia, tanto del casco urbano y también de sus alrededores. Muchas personas lo toman a bien, felicitan incluso al personal de salud por desplazarse hasta prácticamente el domicilio a tomar la prueba. Entonces muchos lo toman a bien, otras personas también, ¿verdad?, tienen infundados sus temores y prefieren no tomarse la prueba, pero... Como departamento de Morazán tenemos una circulación viral muy baja gracias al trabajo que realizan las instituciones y la colaboración de la población para evitar la propagación del COVID-19. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias. Y la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa discute la reducción del 50% del pago de la cuota de colegios y universidades privadas de El Salvador. En los próximos días se conocerá si la propuesta pasa al Pleno para su aprobación. Los estudiantes de colegios y universidades privadas se han visto afectados debido al pago de mensualidad que deben realizar. Para ayudar en la economía de las familias, la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa ya cuenta con un proyecto de decreto que consiste en un subsidio del 50% del pago de colegios y universidades, la cual pronto será presentada al Pleno. ¿Qué es lo que nosotros queremos y pretendemos con esta iniciativa? Ayudar a la economía de nuestra familia salvadoreña. Son cientos de miles de jóvenes que estudian educación superior, además también que estudian en colegios privados y que hoy, con este tema de la emergencia, sus padres no están trabajando porque todos estamos guardando cuarentena domiciliar, por lo mismo no están percibiendo un ingreso. Con una iniciativa que contamos también en esta comisión, estamos listos para poder beneficiar a toda esa población estudiantil de colegios privados y universidades privadas que se encuentran en estas condiciones, porque con este decreto no estamos diciendo que vamos a subsidiar al 100% de estudiantes, sino que habla de un proceso específico que debe de contar cada una de las instituciones privadas. Con la aprobación de este decreto, se busca apoyar tanto a los padres de familia como también a los docentes. Bueno, nosotros queremos ver que los padres de familia y los que son los que pagan, pues, que pagan por los alumnos que tienen en las escuelas, pues, en los colegios, en las universidades, no quisiéramos perjudicarlos, mucho menos tampoco también a las instituciones que dan la educación. Pero es bien importante esperar, ¿verdad?, y escuchar la opinión de educación, pues, y de Hacienda. Porque en realidad es una propuesta donde se está presentando incluso la partida específica de dónde pudiese salir el costo o este subsidio, digámoslo así. Se garantiza también que la estabilidad laboral de los maestros, ¿verdad?, y las facilidades para las instituciones. Y nosotros en este momento, pues... Para la próxima semana se espera contar con la respuesta del Ministerio de Hacienda. En caso que se aclare la fuente de financiamiento, la Comisión de Cultura y Educación prepararía el proyecto de dictamen que sería sometido a votación por parte del Pleno Legislativo. Para CDN, Isaac Ramos. Y otro sector que resiente las medidas del gobierno es el de transporte público. Un representante de la gremial en la zona oriental dijo que no han recibido ningún tipo de apoyo gubernamental para enfrentar la crisis. El sector transporte está sumamente preocupado debido a que hace más de 15 días fue suspendido sus trabajos por un decreto ejecutivo. Este representante legal de la terminal de autobuses en San Miguel afirma que las pérdidas hasta hoy
son cuantiosas. Nos ha afectado grandemente porque hemos dejado de percibir, aunque sea un poquito de ingreso. Y eso pues para nosotros ha sido crítico. ¿Por qué razón? Porque tenemos créditos en la banca, tenemos créditos en las ventas de repuestos, tenemos créditos, en fin, de créditos y nosotros pues estamos acá sin poderlos pagar. Entonces eso para nosotros nos ha causado gran daño, aunque sabemos de que la pandemia pues es bastante crítica y se debe a eso la paralización del transporte. Don Deli Reyes afirma que para el empresario del transporte migueleño la situación cada vez es más preocupante. ¿Qué es lo que nosotros pedimos al gobierno? Que nos dé la compensación del mes de mayo, porque sí es justo, y le pido al gobierno pues que tenga un poquito de conciencia, porque es justo eso, que nos dé la compensación para nosotros agarrar un poquito de oxígeno y no estar del todo sacrificados, así como él los ha anunciado de que no los va a pagar la compensación. Eso para nosotros pues es bastante lamentable, porque toma esa decisión únicamente con el sector transporte, que es un sector que es muy importante acá en nuestro país. Asimismo, dijo el también empresario del transporte que solo esperan que el gobierno y la Asamblea Legislativa lleguen a un acuerdo para aperturar sus servicios. Pero sí, le decimos al gobierno de que sea un poquito más consciente con nosotros, el sector transporte, que nos tome en cuenta, pues, porque nosotros somos salvadoreños y tenemos derecho que nos tome en cuenta también. Desgraciadamente pusieron el combustible, bajaron de precio, y eso pues a nosotros no nos ha dado ningún beneficio, porque si no sacamos los gastos, pues, porque no hay gente a quien transportar. ¿Cree usted que llevar de aquí de San Miguel a San Salvador 10 pasajeros? Eso es una pérdida para nosotros, de allá para acá traer 4, rotunda pérdida, aunque el diésel lo estén regalando, pero los gastos de operación son más grandes. Claro, hay que pagarle al motorista, hay que cobrar al motorista, hay que comprar diésel, hay que comprar aceite, hay que comprar llantas, bueno, y en fin, cuánta cosa, ¿verdad? A simple vista, muchos de los autobuses están paralizados, pero un mínimo de ellos dan servicio a los empleados de salud, obras públicas y otras instituciones de gobierno. Y además, ha servido para darle mantenimiento a la terminal de autobuses. Para CDN, Wilmer Lizama. La Asamblea Legislativa tiene un dictamen favorable para aprobar la ley de trasplante de órganos. Todo indica que las instituciones de salud pública podrían realizar trasplantes sin costo alguno para los usuarios. La Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa discutió la aprobación de ley, donación y trasplante de órganos, tejidos y células humanas. De aprobarse, el sistema público de salud tendría todos los recursos técnicos y humanos para realizar trasplante de órganos sin costo alguno a personas de escasos recursos. El Ministerio de Hacienda deberá asignar anualmente los recursos necesarios al Ministerio de Salud para el cumplimiento de la presente ley, provenientes del Presupuesto General del Estado, cooperación internacional y donaciones. El Ministerio de Salud tendrá un plazo de 4 meses para la elaboración de la Política Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. El Ministerio de Salud tendrá un plazo de 8 meses para la implementación del Centro Nacional de Trasplantes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. En El Salvador, el sistema privado de salud es el único que realiza trasplante de órganos, por lo cual también se propone que el gobierno apoye a quienes lo requieran a través de convenios internacionales. Sin embargo, ¿qué de los pacientes que ahorita lo necesitan? Entonces debería quedar contemplado de que los pacientes que ya están en lista de espera o que ya necesitan trasplante, el Estado les deberá resolver a través de convenios internacionales. Por ejemplo, si alguien necesita en este momento trasplante de corazón, esta ley debería darle potestad que lo manden a Guatemala, por ejemplo, donde hacen. O sea, siento de que no podemos dar desprotegidos. Además, se sugirió que se debe tomar en cuenta al Ministerio de Salud al momento de la aprobación de la ley. Que esto precisamente se hiciera en conjunto con el gobierno, con el Estado, porque si el Estado no está de acuerdo en esta ley, esta va a ser una ley, siempre he dicho yo, como papeles mojados aquí en la Asamblea Legislativa. De que yo si hubiese tratado de ver cómo se busca
al titular de esta cartera de Estado para que ellos también den apoyo. Esta iniciativa podría ser conocida por el Pleno Legislativo en los próximos días y, de ser aprobada, sería un gran beneficio para todos los usuarios del Sistema Público de Salud de El Salvador. Para CDN, Isaac Ramos. Bueno, Wilmer, y hace unos momentos el presidente de la República, Nayib Bukele, estuvo reunido y dio una conferencia con el embajador de los Estados Unidos. Entre otros puntos, habló de que aún no ha recibido los fondos que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. Sí, parece que aún está en veremos esa situación. No ha sido una aprobación directa que ha tomado la Asamblea Legislativa con relación a los fondos que se han aprobado y que estos sean ratificados por parte de la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar las impresiones del señor presidente de la República. Y que nos den las herramientas también para poder darle a nuestros médicos, a nuestro personal de enfermería, para darle las herramientas que no todas nos las van a regalar. Gracias a Dios hemos conseguido más de 50 millones de dólares en donaciones, principalmente de Japón y los Estados Unidos, que han sido los dos países más generosos con nosotros en esta pandemia. Pero, ¿y nosotros? De los 3.000 millones de dólares aprobados, ahorita todavía, y lo digo, lo he venido diciendo, yo sé que aburro con el tema, pero hasta ahorita todavía no nos han desembolsado un centavo partido por la mitad. Se han llenado la boca, hemos aprobado 3.000 millones, 2.000 millones primero, 1.000 millones después, pero hasta el día de hoy no han autorizado un centavo partido por la mitad. Todo lo hemos pagado de lo del presupuesto del Estado. Ah, pero ustedes están moviendo el presupuesto. Pues claro, ¿y de dónde quieren que lo pagáramos? Del presupuesto de pandemia que nos pusieron en diciembre. Obviamente le estamos pagando el presupuesto del Estado, jalando de aquí, moviendo de acá. Y hemos hecho milagros, creo yo. Y lo que estamos demostrando con números, con la aprobación de la gente, con los números de muertos, gracias a Dios aún no es alto. Pero tenemos que prepararnos para cuando eso suba, porque va a subir. Y no va a subir porque no queramos, o va a subir porque no hagamos lo suficiente, sino porque nos vamos a ver en el espejo de los demás países del mundo. Podemos saber lo que viene. Tenemos nuestros vecinos, los países que primero los atacó, nosotros vinimos después. Entonces tenemos que prepararnos lo más que podamos. Y ahorita estamos tratando, pero aún no lo estamos. Necesitamos tiempo y necesitamos insumos. Es momento de irnos a una pausa comercial. Ya regresaremos. Oye, mira eso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, me lo voy a acercar. ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ahí voy! Bien hecho. La integridad, pásala. Así se hace. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Y seguimos con más información. Costa Rica hoy amaneció con una reforma constitucional: el matrimonio entre personas del mismo sexo. El presidente Carlos Alvarado Quesada anunció la noticia anoche en redes sociales. Buenas noches. A partir de mañana, martes 26 de mayo, Costa Rica reconocerá el derecho de las personas a contraer matrimonio civil con otras de su mismo sexo. Este fue el anuncio que hizo la noche de lunes el mandatario de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, cuando daba por aceptado el matrimonio de personas del mismo sexo. Costa Rica, dijo el presidente, se convierte en el primero de todo Centroamérica en aceptar esta disposición y el país número 29 a nivel mundial de permitir la controversial unión. La modificación, que entra a regir en unas horas, elimina 5 palabras de una ley. Sin embargo,
Este cambio provocará una transformación social y cultural significativa del país, que permitirá a miles de personas casarse frente a un abogado para reconocer derechos de pareja como herencias, pensiones, decisiones médicas, entre otras. El presidente Alvarado Quesada dijo que como mandatario debe gobernar y velar por la protección de los derechos humanos sin discriminación de ningún tipo. Diversos medios de comunicación transmitieron en vivo el que sería el primer matrimonio de personas del mismo sexo en Costa Rica. Se trata de dos hombres de edad avanzada, quienes, amparados en la nueva legislación, fueron unidos en matrimonio. Marco Antonio Castillo Rojas, ¿acepta usted como su esposo a don Roberto Campos Hernández para cuidarlo cuando la vida los trate bien, para acompañarlo cuando la vida no resulte lo que ustedes esperan, para amarlo y respetarlo? Sí, acepto. Por la autoridad que me confiere el ordenamiento jurídico costarricense, en virtud de que a partir del día de hoy rige la inconstitucionalidad del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, los declaro unidos en matrimonio civil. El mandatario costarricense alabó el trabajo de la comunidad LGTBI en tribunales para buscar la aprobación de esta reforma. También se disculpó con quienes están en contra de la modificación, haciendo un llamado a la unidad de la nación. Para Canal de Noticias, Balmore Alvarado. Y en relación a este tema, diversos sectores, entre ellos los religiosos, mostraron su disconformidad con la reforma. Nuestro compañero Balmore Alvarado conversó en la edición Noticias de la Tarde de CDN con el pastor Marco Castro desde San José, Costa Rica. Bueno, y lógicamente uno de los sectores que está en contra de esta reforma constitucional precisamente es la Iglesia Evangélica de Costa Rica. Y para conocer un poco cuál es la postura al respecto, hacemos un contacto en vivo en este momento con el pastor Marco Castro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pastor, un gusto tenerle en CDN Canal de Noticias. Gracias, pastor Balmore. Un gusto también para mí estar con ustedes una vez más. Amén. Tal vez no en las mejores condiciones después de toda esta noticia, pero aquí estamos para ir adelante en el nombre del Señor. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Evangélica en relación a esta reforma que anunció justamente anoche el presidente Carlos Alvarado Quesada? Bueno, pastor, usted sabe que nosotros, el código de fe y conducta nuestra es la palabra de Dios. Y nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, siempre tenemos que decir lo que dice el principio, allá cuando en el libro de Génesis dice, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y le dijo, llenad la tierra, sojuzgarla, multiplíquese. Amén. Así es que varón y hembra los crió. Es el principio, amén, del matrimonio. Yo creo que es varón y hembra. Ahora, respetamos la opinión de nuestro presidente, la opinión que se tomó de acuerdo a todos los derechos humanos, respetamos eso, pero sí somos claros de que nosotros, por encima de todo, respetamos la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál va a ser el proceder de la Iglesia Evangélica, Pastor Marco Castro, de ahora en adelante, precisamente para poder de alguna forma llevar el mensaje que siempre la Iglesia ha llevado al mundo? Bueno, yo creo que va a ser la misma, pastor, predicar la verdad, siempre la verdad, ¿verdad? Porque hay una pregunta, ¿cree uno que es posible amar a alguien y estar en desacuerdo con sus decisiones o decisiones importantes que la persona tome? Si amamos a Dios, estamos de acuerdo con lo que Él ha dicho y no vamos a cambiar. La posición nuestra va a seguir siendo la misma, de acuerdo a la bendita y santa y eterna palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces nosotros vamos a estar siempre fundamentados en la palabra de Dios. Me llama la atención lo que dice del Antiguo Testamento, el libro de Levíticos, en el capítulo 18, verso 22, no practiquen la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer.
es un pecado detestable, dice Dios. Y leo en la nueva versión internacional. Ahora, pastor, ¿qué va a pasar con la iglesia evangélica precisamente en este punto? Ya que de alguna forma esto fue un proceso el que se llevó y fue una resolución precisamente de la Sala de lo Constitucional la que hizo que el presidente dictara de una vez esta reforma. Ahora, ustedes en este proceso como iglesia evangélica, ¿cómo se han manifestado en Costa Rica y cómo se van a manifestar de ahora en adelante en contra o a favor de, obviamente en contra de esta reforma constitucional? Lógicamente se han hecho muchos esfuerzos para detener esto, pero al fin ha sido un proceso. Y yo creo que esta es una agenda que se lleva, ¿verdad? Una agenda, y ellos van quemando etapas, ¿verdad? Hasta llegar a esto. El problema no es tanto eso. El problema, pastor, sigue siendo el mismo. El pecado. Sigue siendo el pecado. Leo 1 Corintios 6, verso 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros vamos a seguir predicando el arrepentimiento, porque no importa la condición que sea la persona o que se encuentre en su pecado, cuando uno se arrepiente de todo corazón y recibe a Cristo como único y suficiente Salvador, la sangre del justo lo limpia de todo pecado, lo hace una nueva criatura. No importa cuánto se haya arrastrado la persona, cuánto nos hayamos arrastrado en los diferentes pecados, porque Dios no tiene categoría de pecados. Pecado es pecado, pero si nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo de todo corazón, Él hace un cambio y viene a ser una nueva criatura para la gloria de Dios. Pastor Marco Castro, muy fino, muchísimas gracias por este tiempo que ha dedicado para Noticias a través de CDN, Canal de Noticias. Saludos y un abrazo hasta San José, Costa Rica, pastor. Bendiciones, pastor. Un gusto haber participado con ustedes. Y adelante, Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él cambia. Cambió ayer, cambia hoy a las personas y las cambiará mañana. Todo está en que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él de todo corazón y Él perdona cualquier pecado. Muchas gracias, era el pastor Marco Castro desde San José, Costa Rica, en vivo en este momento, CDN. Bien, Wilmer, esto era más temprano en el programa Noticias de la Tarde, que dicho sea de paso, se está realizando a las 5 de la tarde a través de CDN, Canal de Noticias. Y hoy tuvimos nuestra primera edición, así que usted puede estar pendiente en esta misma frecuencia. Tenemos más entrevistas esta noche. Por supuesto, tenemos en vivo con nosotros al señor Marvin Reyes, representante del Movimiento de los Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Don Marvin, buenas noches, bienvenido a CDN, Canal de Noticias. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad de participar en este espacio. Hemos conocido, don Marvin, sobre los casos de policías y lamentablemente hoy conocíamos también el fallecimiento de otro policía, ¿verdad?, por COVID-19. ¿Cómo está la situación hasta el momento? ¿Cuál es el panorama que ustedes como institución conocen? Bueno, en este momento se reportan alrededor de 350 policías contagiados por COVID-19. Hablamos de todos los niveles de la policía. Esto nos llena de mucha preocupación, ¿verdad? Porque es un porcentaje bastante alto del total de policías diseminados a nivel nacional, ¿verdad? Con énfasis en la capital y en departamentos del oriente del país. Es una situación sumamente grave porque se ha generado a raíz de tres aspectos que nosotros hemos podido identificar. En primer lugar, cuando comenzó esta emergencia nacional, ahí por mediados de marzo, se dio una orden por parte de la Dirección General de la Policía de suspender las licencias o los permisos a todos los policías a nivel nacional.
Esto produjo un hacinamiento en las bases. Esto produjo una saturación en todas las bases policiales que duró alrededor de 20 días. Todo ese tiempo estuvieron los policías sin poder salir, sin poder ir a su casa, en condiciones de poca higiene, y este fue uno de los factores que ha incidido para que más policías se infecten por coronavirus. Posteriormente a esto, no se le brindó a los elementos de la PNC los insumos para la protección sanitaria. Hablamos de mascarillas, alcohol, gel, guantes, y otros insumos que pudieran ser para limpieza y que les pudieran ayudar a sanitizar, ¿verdad? O higienizar personalmente y las unidades donde ellos se transportan y todos los utensilios que ellos manejan. En ese sentido, el policía que comprar de su bolsa estos insumos. Este sería el segundo aspecto que produjo que muchos policías se contagiaran. El tercer aspecto que nosotros hemos identificado es que a los policías se les mandó a realizar funciones de prevención, de distanciamiento social en diferentes lugares. Primero en carreteras, estableciendo controles vehiculares o retenes, como se le conoce. También se envió mucho personal a los mercados, a los supermercados, a poner distancia entre las personas. También a los bancos, ¿verdad? Hubo un subsidio de parte del gobierno que se entregó, y esto produjo aglomeraciones de personas en los centros bancarios. Y también dentro de la corporación policial, muchos jefes continuó haciendo las rutinas diarias de formar al personal, darles explicaciones o instrucciones, hacer reuniones con jefes, y todo esto no se estableció el distanciamiento social y produjo que se infectaran, ¿verdad? Y esto ha generado que las alarmas se enciendan, porque van pasando las semanas y van surgiendo más policías contagiados, ¿verdad? Tenemos unidades, por ejemplo, especializadas que tienen muchos policías con positivo a COVID-19. Hablamos de la unidad táctica especializada policial, conocida como House, un grupo táctico que tiene la PNC, y ha sido determinado que alrededor de 150 personas ya dieron positivo a COVID-19. La unidad del mantenimiento del orden tiene 2 pelotones en cuarentena. Entonces, en tal sentido, nosotros vemos un escenario, no queremos ser fatalistas, pero vemos un escenario que podría tornarse complicado si no se pone un alto a esto, ¿verdad? Si no se le pone atención inmediata a higienizar los puestos, si no se le dota al personal de sus implementos para la prevención sanitaria, las mascarillas, los guantes, el alcohol gel, y identificar, aislar definitivamente a los que son positivos y a los nexos, ¿verdad?, que pudieran surgir a esta altura de la pandemia. Marvin, hemos tenido que lamentar. Para ahondar un poco sobre ese tema, cuando se habla de los nexos, principalmente, no solamente es el grupo de elementos que pertenecen a la misma unidad o al departamento donde ellos están destacados, sino también hablamos de su familia, porque muchos de ellos en algún momento tienen que ir a visitarla. Entonces, eso está llevando también un problema más al hogar de este policía. Sí, por supuesto. Hablamos que el policía que resulta positivo, lógicamente va a visitar a su familia en algún momento cuando no ha sido diagnosticado y puede infectarla. Hay una gran preocupación, hay una gran incertidumbre en la familia del policía. Hay, digamos, una alteración del estado emocional bastante fuerte, ¿verdad? Muchas esposas de policías están sumamente preocupadas por sus hijos, ¿verdad? Por el núcleo familiar, porque esta situación puede llegar hasta ahí. En este momento se ha logrado, digamos, identificar a aquellos policías que han dado positivo a COVID-19 y han sido enviados a centros
atención médica, ¿verdad? Pero no se descarta la posibilidad que se hayan generado contagios al interior de la familia. A esta altura de la pandemia tenemos que lamentar el fallecimiento de 2 miembros de la PNC, un oficial y un agente que murió el día de ayer en la noche madrugada. Es lamentable pues que los compañeros estén perdiendo la vida a raíz de esta enfermedad que pudo haberse evitado, ¿verdad? Su propagación al interior de la PNC si se hubieran tomado las medidas adecuadas desde el principio, cosa que lamentamos mucho que las autoridades no atendieron el llamado de las diferentes organizaciones. En el caso nuestro, como representantes de los policías, hicimos este llamado en reiteradas ocasiones. La Procuraduría de Derechos Humanos hizo un informe bien detallado de la falta de insumos en los policías y el problema del hacinamiento, no se le puso atención, y a esta altura el virus ya está insertado en las filas de la PNC y del Ejército también, y esperemos nosotros que esto no se salga de control. Este día conocíamos, Marvin, sobre el caso de San Vicente específicamente, donde se conoce de algunos agentes que han sido infectados y que hasta el momento no han recibido ninguna atención médica. ¿Qué conocimiento tienen ustedes al respecto? En este sentido, nosotros hemos indagado, ¿verdad?, con los diferentes representantes que nosotros tenemos de nuestra organización en los departamentos, y en este en específico de San Vicente, donde se tiene el inconveniente que a los compañeros que están siendo diagnosticados positivos a COVID-19 están siendo trasladados a centros de contención, pero no les están dando, digamos, la atención debida, porque solamente les están llegando a tomar la temperatura, pero no están recibiendo ningún tipo de medicamento, no están recibiendo la atención adecuada. Nosotros desconocemos el por qué se está generando este tipo de situaciones, cuando ya existe un protocolo de actuación, cuando los policías y cualquier persona, ¿verdad?, sea diagnosticada positiva a COVID-19, ¿verdad? Es lamentable que a los que llaman héroes, ¿verdad?, por parte de las autoridades, los estén dejando prácticamente a su suerte y no los estén atendiendo como es requerido y como lo demanda el protocolo de actuación de esta pandemia. ¿Qué pedirían ustedes de las autoridades a estas alturas de la pandemia, de la emergencia que se lleva en El Salvador? Bueno, a estas alturas nosotros consideramos que tanto el director de la PNC como el ministro de Justicia y Seguridad ya deben dejar de discursos, ya deben dejar de mensajes derrotistas y deben tomar su rol como les corresponde y deben actuar de manera inmediata, de manera urgente, coordinando con las autoridades de salud, primero para sanitizar todas las unidades a nivel nacional. Estamos hablando de 21 delegaciones más las unidades especializadas. Todas deben ser limpiadas a profundidad. Se le debe de dotar al personal policial de sus insumos para prevención, evitar al máximo las aglomeraciones dentro de las delegaciones, no hacer ningún tipo de reunión. Para eso hay otros medios para comunicar cualquier tipo de orden y comenzar a tratar de detener el avance de la enfermedad dentro. Eso es lo que se requiere en este momento, una atención urgente del personal, porque se nos puede descontrolar y podemos llegar al punto de tener que cerrar unidades completas por la infección. La calificación que se da con relación al bono que se les ha dado, entonces, ¿es suficiente para ustedes esta bonificación que se les está dando con relación a todo esto que está sufriendo la Policía Nacional Civil? Lamentablemente, a esta fecha, el policía no ha recibido la segunda entrega del bono, ¿verdad? Y dejaron fuera muchos sectores también. Son segmentos de policías que no reciben este bono, no lo recibieron ni la primera entrega, ni lo van a recibir en esta segunda, que aún no la han hecho efectiva, y consideramos que está, digamos, abonando un poco a
la economía del policía, porque hay muchos compañeros que están gastando entre 3 y 5 dólares diarios para comprar mascarillas, guantes y alcohol gel, porque son de uso, digamos, de muy poca duración, ¿verdad? Y tienen que desecharse rápido. En este sentido, ha abonado un poco, pero tendría que ser más ágil. Entendemos que el gobierno en este momento está complicado con los pero tiene que priorizar a la gente que está en primera línea, que está combatiendo y previniendo que la población civil se infecte. En este sentido, consideramos que debería ser mucho más rápido la entrega de este bono que el gobierno ha otorgado a las personas que están en primera línea. Hablamos de los soldados, policías y personal de salud. Bueno, queremos agradecerle, Marvin, por su tiempo y especialmente invitarle para una próxima oportunidad. Sí, por supuesto, los agradecimientos son mutuos, ¿verdad? Este espacio es importante para que la población sepa de primera mano algunos aspectos que no se ventilan en otros medios y sobre todo mandarle un mensaje a la población que si no tienen necesidad de salir no lo haga, ¿verdad? No le ponga más cargas a las autoridades y resguárdese y tome todas las medidas de higiene que se han planteado para evitar más contagios. Gracias, buenas noches. Vamos a continuar con más informaciones. Bien, era Marvin Reyes, representante del Movimiento de los Trabajadores de la Policía Nacional Civil, brindando esta importante información. Vamos con más noticias. Recaudar fondos y asistir a los venezolanos migrantes y refugiados fue el objetivo de la Conferencia Internacional de Donantes que dio seguimiento a los esfuerzos para apelar a la comunidad internacional ya adelantados en octubre de 2019 en Bruselas. La comunidad internacional se dio cita este martes de manera virtual para ayudar a recaudar fondos para asistir en la crisis humanitaria generada en América Latina tras la llegada masiva de migrantes venezolanos. Explicó en conversación vía Skype con La Voz de América Eduardo Stein, representante de la ONU para los migrantes y refugiados venezolanos. La pandemia vino a desbaratar todo eso. No solo ha implicado que refugiadas y refugiados de Venezuela, migrantes forzados de Venezuela, se queden sin trabajo, incluso se están quedando sin vivienda. Si podemos hablar de una doble vulnerabilidad, aquí hay el ejemplo concreto y dramático de lo que están sufriendo la mayoría. La conferencia organizada por España, la Unión Europea, ACNUR, OIM, con el respaldo de Noruega y Canadá, se da tras las fuertes críticas de Nicolás Maduro contra la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, una organización humanitaria que ha ayudado a los más de 5 millones de venezolanos que han abandonado su país. Una cosa que llaman ACNUR de las Américas sacó un Twitter hoy infame. Maduro se refiere a este video en el que se documenta la situación de los migrantes y sus retos en medio de la pandemia en la región y parte de los esfuerzos para recaudar fondos. No entendemos por qué focalizó específicamente en el ACNUR, ya que este fue un video de una plataforma interinstitucional. Stein, quien reconoció que alrededor de 40.000 venezolanos han regresado a Venezuela, también condenó los calificativos usados por un político del estado Zulia, quien se refirió a ellos como armas biológicas. Implica una valoración no solo política, sino una interpretación bastante peligrosa respecto de lo que representan connacionales venezolanas y venezolanos que tienen el derecho constitucional de retornar a su país, según entiendo, sin ningún tipo de restricción. En medio de esta pandemia que, según Eduardo Stein, ha dejado a esta población en una situación aún más precaria. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y la permanencia del COVID-19 hasta que no se logre la vacuna amerita sostener un elevado nivel de higiene. En Florida actualmente existe un debate entre los especialistas médicos sobre la urgencia de servicios de desinfección de inmuebles, oficinas y vehículos.
Ante la presencia del COVID-19, son diversos los servicios que se prestan para extremar las medidas de higiene. Además de la limpieza de oficinas y locales comerciales con equipos especiales, también se ofrece la desinfección de vehículos. Por ejemplo, en este taller se somete al auto a la exposición de ozono en el interior. Un producto que está certificado por la FDA y por FEMA para poder desinfectar todos los vehículos, sobre todo las partes que más tocamos, bien sea el volante, timón, las manillas, el seatbelt, el aire acondicionado. Es un producto que mata 99%, no el virus, cualquier virus que tenga tu vehículo. Sarkis Okdian es propietario de este negocio y ofrece la limpieza gratuita a los vehículos de los médicos y paramédicos que están trabajando durante la pandemia. Considera que es justo para quienes han luchado en la primera línea de defensa dentro de los hospitales. Esas personas se merecen el servicio, ya que ellos dieron sus vidas mientras que nosotros estábamos en la casa en cuarentena. Al respecto, consultamos la opinión de Carlos Torres Viera y Jorge Martínez, ambos médicos infectólogos, vía Zoom y Skype respectivamente, y con opiniones distintas. Es decir, ciertos productos, por ejemplo la tela, donde no se cree que el virus permanezca durante largos periodos de tiempo, permanece más en el plástico. Depende de la confianza que tú tengas en tu limpieza y depende de cuánto dinero tú quieres gastar y si realmente estás dispuesto a hacerlo. Hay que tener mucho cuidado porque en el zapato puede venir alguna partícula de este virus y llevarlo en otro carro y transmitirlo ahí en el movimiento del aire en otro carro y terminar contagiándonos. Entonces es muy bueno la limpieza de los zapatos, pero la limpieza del carro lo más seguido que se pueda. La Voz de América solicitó la opinión de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades sobre el tema, pero al momento del cierre de este reporte aún no había respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y una compleja situación enfrentan más de 2.000 transportistas centroamericanos quienes se encuentran varados desde hace varias semanas en los puestos fronterizos de Costa Rica. El costarricense Francisco Brenes lleva casi 2 semanas de estar varado en la frontera de Peñas Blancas, el puesto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. Cuenta que las autoridades migratorias de su país no le permiten ingresar con su furgón a suelo tico. Nosotros tenemos que quedarnos aquí metidos entre los camiones cuidando que no nos asalten, viendo a ver cómo hacemos para comer, viendo a ver cómo hacemos para bañarnos, para hacer nuestras necesidades. Entonces, por favor, es un llamado obviamente para que se pongan la mano en el corazón. Al igual que Francisco, más de 900 transportistas hacen una enorme fila en esta frontera. Aunque han intentado transformar sus furgones en casas de campaña, sostienen que la falta de agua potable, alimentos y servicios sanitarios los expone a enfermedades. Todos los centroamericanos, desde Panamá hasta Guatemala, se mueve la carga hacia Costa Rica y nos tienen como perros, porque esto que estamos viviendo es inhumano. Diferentes organizaciones de transportistas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua responsabilizan al gobierno de Costa Rica del bloqueo de más de 2.500 camiones con mercancías en todos los controles fronterizos costarricenses. Costa Rica lo que ha querido es estar dañando el comercio regional o querer pasar por encima de los tratados centroamericanos que nosotros tenemos que dan libre circulación y libre tránsito. Que quede claro al pueblo costarricense que nosotros no estamos en contra de ellos. Estamos en contra de las medidas absurdas que el gobierno ha hecho. Las autoridades nicaragüenses sostienen que Costa Rica cerró sus fronteras de forma unilateral. Sin embargo, la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Dialá Jiménez, lo niega y asegura que su país busca acuerdos con sus vecinos de Centroamérica para agilizar el tránsito. Nuestras fronteras han estado abiertas todo este tiempo y continuarán así. Sé que la espera en territorio de Nicaragua o de Panamá ha sido muy larga. Mientras tanto, los transportistas ponen su esperanza en que las conversaciones entre los gobiernos de la región pondrán fin a la situación difícil que enfrentan. Desde la frontera entre Nicaragua y Costa Rica les informó Donaldo Hernández de La Voz de América. Y el cóctel del miedo al estigma y la negación del coronavirus en Brasil está provocando que cada vez más personas no busquen ayuda y mueran en sus casas. Manaos, la ciudad más grande del Amazonas, con 1.800.000 habitantes. Aquí el miedo al estigma del coronavirus está matando tanto como la propia pandemia.
En marzo y abril, el número de muertos habituales en esta ciudad brasileña prácticamente se triplicó, pero debido a la falta de pruebas, solo el 5% de los 4.300 entierros realizados fueron confirmados como COVID-19. La negación, la desinformación y el miedo a los hospitales abarrotados están haciendo que muchos enfermos mueran en sus casas, en sus camas, sin que nadie les haga nunca un test. No tenía COVID, tenía Alzheimer. ¿Cómo sabe que no tenía COVID? Porque no salió de casa, asegura la hija de un hombre fallecido, pese a la fuerte fiebre y el ahogo de sus 2 últimos días de vida. No podía respirar, explica el joven que cuidaba de él. Como esta familia, otras muchas se apresuran a descartar la enfermedad. Los expertos en salud dicen que la negación proviene de una mezcla de desinformación, falta de educación y miedo al estigma social. A eso se unen los mensajes contradictorios de los líderes políticos del país, como el propio presidente Jair Bolsonaro, quien repite que se trata de una gripecita, una situación que aumenta el riesgo del personal sanitario. Lo que más me ha llamado la atención es la creencia de la gente de que la pandemia no es real, dice este médico urgentista. Hay quien asegura que todo es un montaje, una conspiración. Partidario de Bolsonaro, Edvaldo Araújo defiende que el país vuelva al trabajo. Su madre falleció el mes pasado con síntomas de la enfermedad. Están manipulando, inventando las muertes por COVID-19, asegura. También partidario del presidente de Brasil, el gobernador del estado de Amazonas ordenó la suspensión de los servicios esenciales el 23 de marzo, pero nunca impuso restricciones a la zona industrial de la ciudad y se opone a los cierres. Incluso si hubiera cerrado la ciudad durante 30 días, dice, en algún momento habría tenido que reabrirla y en algún momento el virus habría llegado hasta aquí. El resultado es que muchos brasileños ignoran las recomendaciones, como mantener la distancia social, y los bulliciosos mercados de Manaos siguen funcionando como si no ocurriera nada. El reverso de la moneda es la imagen de entierros en cadena en el cementerio de la ciudad, en un país, Brasil, que ya es el segundo del mundo con más contagios, con cerca de 375.000 casos y más de 23.000 muertes reconocidas de forma oficial. Y El Salvador enfrenta la mayor crisis en lo que a recaudación fiscal se refiere. De acuerdo al informe oficial, 448 millones de dólares han dejado de ingresar a las arcas del Estado. Los efectos colaterales de la pandemia en El Salvador se hacen sentir en el sector de la economía. El país centroamericano, según el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, redujo la recaudación de impuestos en 448 millones de dólares. Debido a esto, urgió al Congreso ratificar 1.000 millones de dólares en préstamos para poder cubrir las obligaciones del Estado. El ministro aseguró que las calificadoras de riesgo prevén que el país caiga en el impago de sus obligaciones, como fue el caso de 2017 que desencadenó una caída en la imagen financiera del país, y también un recorte de 56 millones de dólares en el presupuesto estatal. Las consecuencias económicas para El Salvador podrían ser críticas si la situación sigue avanzando, pues recuperarse de tal crisis tardaría años. La mitológica historia de la infidelidad dio lugar al nacimiento del cipitillo, pero ahora es el arte culinario y el ingenio que ha dado a luz un personaje que nos deleita con sus panes. Marvin Isaac Sosa Machuca, mejor conocido como El Cipitillo, es un emprendedor de San Miguel. Los panes son su referente. Él es un chef graduado de una escuela de cocina. Hace 18 años, junto a su papá, vendían hot dog o perros calientes. A 6 años de haberse independizado, quien no ha probado este arte y sabor único en tiempos de pandemia, el servicio es a domicilio. A pesar de toda la situación que estamos viviendo, no hemos dejado de trabajar, tal vez no en el ritmo que estábamos, pero por lo menos para mantener la marca viva, pues estamos trabajando. Gracias a Dios, la clientela pues nos ha respondido favorablemente, ya que pues tenemos domicilio, trabajamos con domicilio propio. Panes El Cipitillo está a sus órdenes. Es un ambiente familiar
un ambiente para jóvenes que da la oportunidad de seguir laborando. Mi apuesta más grande es a la juventud, sé lo que se siente que nadie te brinde las puertas para poder trabajar. Sigo trabajando tanto con el que quiere un trabajo, como también con los muchachos de universidades y cosas así que necesitan que las empresas abran sus puertas para poder brindar sus trabajos. Entonces en lo personal siempre estoy dispuesto a brindarles la ayuda. Los panes El Cipitillo también se han multiplicado. Esto los encuentra en diferentes lugares de San Miguel. Para evitar el desempleo, mantiene la atención con un grupo de personal reducido. Tenía 9 puntos de venta. Una vez se autorice vender para llevar, vamos a abrir 4 puntos, el de la Pacífica, Ruta Militar, la Metro y Jungla Migueleña. Entonces ya una vez nos habiliten para poder llevar, ¿verdad? Pero para mientras estemos trabajando solo con domicilio, vamos a estar hasta ahí, hasta donde nos permitan, ¿verdad? A pesar de la crisis, esta empresa iniciará nuevamente a trabajar cuando el gobierno autorice, aseguró este empresario, quien inició con una bicicleta y ahora mantiene casi medio centenar de empleados. Para CDN, Wilmer Lizamo. Inspiradora nota, Wilmer, sin duda, de este personaje. Un emprendedor de primera que hay aquí en San Miguel. Con esto queremos decirle a usted gracias por habernos sintonizado, que pasen una feliz noche, son nuestros deseos, los esperamos mañana a partir de las 8 de la noche. Hasta la próxima, buenas noches.